Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Vamos a compartir ahí. Ponte más acá, por Juan, que no voy a poner la cinta. Ya, muy bien. La tenemos. Si antes no se me entendía, ahora peor. Ya. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién? Ya, voy a enchufense. ¿A quién? Muy bien. Porque dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, dice esta parte. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Se nota que están resfriados? Con perseverancia. Ya. La parábola sí se explica harto, pero sin embargo vamos a adentrarnos un poquito más. Ya. Vamos a tomar como ejemplo lo mismo que nosotros tenemos cuando vivimos un retiro. Cuando nosotros estamos en la previa, nosotros empezamos a invitar a mucha gente, ¿sabe? ¿Se ha dado cuenta? Invitamos a personas de nuestra familia, amigos, conocidos, cuñados, compadres. No, invitamos personas porque sabemos que estando en un encuentro con Dios, realmente su vida puede ser transformada, ¿cierto? Pero sin embargo pasa que muchas de las personas a las cuales nosotros invitamos, estas simplemente oyen, pero no hacen caso de lo que nosotros decimos. O sea, viene inmediatamente el enemigo y roba la palabra que les entregamos. El Señor, cuando habla acerca de esta semilla que cae en el camino, dice que ella es pisoteada. Cuando dice hollada es pisoteada.
y es comida también entonces por las aves del cielo. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, es esta palabra que la gente muchas veces incluso toma con desprecio. No valora lo que realmente es que la palabra del Señor venga a su vida, ¿me entienden? Entonces, como no se valora, entonces esta palabra está perdida. Ni siquiera esta palabra alcanza a germinar de ninguna manera. O sea, es una semilla que cae en el camino, pero no alcanza ni siquiera a dar raíz, nada, sino que es pisoteada, seguramente es quebrada, y esta entonces es incluso robada por el maligno, ¿me entienden? Pero sin embargo, nosotros quizás es la parte más fácil de entender, pero las que vienen después son las que a nosotros deben llamarnos mucho la atención. Porque pues dice que una parte cayó entre las piedras. Esta parte que cae entre las piedras es esta palabra que en algún momento la gente recibe, pero sin embargo, como está entre las piedras, la semilla tiende a germinar por la humedad, pero sin embargo la raíz no alcanza a llegar realmente a la tierra y esta semilla se muere por sequedad. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay personas que aún viniendo al Señor y aún escuchando la palabra, esta no alcanza realmente a recibir del Espíritu en su vida. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que es el agua generalmente en la Biblia? ¿Qué es? ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la palabra, es que esta se secó porque no tenía humedad. O sea, la gente que no tiene el Espíritu Santo se seca. O sea, es importante que el Espíritu esté en nosotros. Porque si el Espíritu no está en nosotros, nos secamos. Hay personas que a veces están viendo la iglesia un tiempo, e incluso a veces años, pero sin embargo hay momentos en la vida donde el Espíritu Santo empieza a decaer en ellos. ¿Por qué? Porque se alejan. Y cuando se alejan, entonces su corazón se seca. Y cuando se seca, entonces ya no puede servir al Señor como antes. Y entonces la semilla termina muriendo, pero sin dar fruto. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces hay otra parte que cae entre los espinos, ¿sí? Y esta parte que cae entonces junto a los o entre los espinos, esta es una semilla que en sí es peligrosa en el terreno donde cae, porque esta semilla que cae entre espinos es esta que se deja llevar por lo que el mundo ofrece. O sea, fíjate que la semilla que cae entre espinos es una semilla que sí germina, nace, crece. O sea, estamos hablando no de una semilla que no alcanzó a nacer, esta nació, creció, pero sin embargo habla de algo importante. Dice que esta que creció entre los espinos no fue capaz de dar fruto, no dio fruto. ¿Por qué no dio fruto? ¿Por qué? Esta no se secó. ¿Por qué no dio fruto? Las espinos la ahogaron. Entonces, ¿usted ha visto alguna vez que cuando las semillas crecen entre árboles, por qué dice que la ahoga? Porque la semilla, generalmente cuando hablamos del trigo, el trigo se siembra en espacios abiertos, hacia pleno sol. De hecho, el trigo, si bien es cierto, necesita ser regado, pero sin embargo él crece a pleno sol. No tiene ningún problema crecer a pleno sol. Sí, estando con la agüita crece súper bien. Pero si usted trata de sembrar trigo en la sombra, no va a dar fruto. Va a crecer, pero no va a dar fruto. Entonces lo que está hablando la palabra
es que aquella semilla que crece entre los espinos mismos como la cubren, le dan sombra, esta semilla se vuelve una semilla que no da fruto. Es una semilla que se pierde. De hecho, algunas que logran dar quizá alguna espiguita por ahí, lo más probable es que no tenga fruto en ella, sea como una espiga vacía. ¿Vamos a entender? Entonces hay personas también que pueden estar sirviendo al Señor, pero sin embargo no dan fruto. Tienen una espiga vacía, tienen una espiga sin trigo. ¿Vamos a entender? Entonces, ¿pero por qué es tan importante dar fruto? ¿Por qué es tan importante? Y aquí yo lo estoy apuntando no a que hablemos de los frutos del Espíritu, sino que al fruto que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos dar. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué significa esto? Cuando la palabra nos habla de la última parte, de esa que cae en buena tierra, cuando la semilla cae en buena tierra, dice que da fruto hasta 100 por 1. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Ah? Cuando los que han visto una mata de trigo, cuando crece bonita, tiene varias espigas, no tiene una sola, tiene varias espigas. Y cada espiga tiene un montón de granitos de trigo, hartos. Entonces cuando dice 100 por 1, quiere decir que un granito de trigo cayó en tierra, pero cuando creció la mata, dio entre todas las espigas hasta 100 granos por cada uno de los que fue sembrado. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice la palabra del Señor que el que cae en buena tierra es capaz de multiplicarse. ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de hacer? Multiplicarse. Entonces dice que es capaz de multiplicarse hasta 100 por cada uno. ¡Wow! Mira a tu alrededor, ¿cuántos vemos aquí? Imagínate si cada uno de los que estamos aquí nos multiplicamos por 100. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Si nosotros realmente somos plantados en buena tierra, somos capaces de llegar a multiplicarnos hasta 100 por 1. El tema es, ¿creemos realmente en la palabra del Señor? ¿Creemos que realmente tenemos la capacidad de multiplicarnos de esta forma? ¿Me sigue? Pero para multiplicarnos de esta forma, ¿qué debemos hacer? La semilla. Se muere. La semilla primero se muere para dar vida. La semilla es enterrada. Y la semilla estando en la tierra, ella misma lo que hace es dejar de ser una semilla para dejar después de pasar a ser una planta. Es algo que nosotros debemos entender. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Morir. Nosotros debemos morir a quienes somos. ¿Para qué? Para que Cristo nazca en nosotros. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto muchas veces poder hablar acerca del Señor? Porque seguimos viviendo nosotros. No está viviendo el Señor. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque de repente te ponen en la encrucijada de que debes hablarle del Señor a otras personas y te da como vergüenza. ¿Cómo yo voy a hablarle a otro acerca de Cristo? ¿Me va a creer? ¿O no? Siempre el Espíritu Santo pone gente en nuestro camino para que les hablemos. Siempre. Y uno tiene que aprender a identificarlos.
Porque sabes que la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y si dice que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, quiere decir que en realidad todas las personas son propensas a que puedan recibir del Señor en su vida. Pero para eso, ¿de qué depende? De que alguien esté dispuesto a hablarle a otro. ¿Me sigue? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos atrevemos, entonces Mirla ya no solamente es ella, sino que tiene un fruto. Y cuando Juan él después va y le habla a otro y le dice, ¿sabes qué? Yo conocí al Señor y algo cambió en mi vida. Y ese otro se convence de lo que le dice Juan y viene con Juan. Entonces después Juan tiene a otro y se multiplicó, pero Mirla tiene a dos. ¿Me hago entender? Porque así es como funciona. No es que realmente Mirla sola se gana 100, sino que su voz, cuando él se decide, puede ese ganar a otro y ese a otro y el otro a otro. Y el mensaje después se empieza a expandir. ¿Por qué? Porque el primero decidió morir. ¿Me hago entender? ¿Cuántos dispuestos a morir están aquí? Como 2 o 3. ¿Cuántos dispuestos a morir aquí? Porque cuando estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a que el Señor se vivifique en nosotros. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque él sabía realmente que él no estaba viviendo para sí mismo, sino que vivía para Cristo. Cuando nosotros realmente entendemos la importancia que tiene que nosotros seamos la semilla que cae en buena tierra, entonces vamos a entender la importancia que tenemos dentro del ministerio. ¿Sabe qué? Hay personas como ustedes, la mayoría de los que están aquí, que no importando lo que suceda, siempre están aquí. Porque están dispuestos a dar fruto. ¿Sabe? La gente el día jueves es la gente que generalmente más se apasiona por el Señor. Hace frío, hace calor, está oscuro, está claro, como sea, pero aquí están. Porque han entendido que el Señor impactó su vida. Y eso es una de las cosas que me gusta de Juana. Porque él entendió que Dios quería algo con su vida. ¿No entendiste o no? ¿O estoy puro variando? ¿No? Aclarémoslo al tiro, ¿no? Porque cuando uno no entiende que Dios está haciendo algo en nosotros, entonces tenemos hambre de más. Porque creemos que Dios va a hacer algo más en nosotros. ¿Sabes qué? Yo le decía el otro día a la Mirla, a Juan el Señor lo va a levantar como un maestro. ¿Te acuerdas que le decía? Juan tiene hambre de estar siempre sabiendo, él quiere aprender. Y eso lo tienen las personas que después son los que enseñan, los maestros. Entonces, Dios está preparando algo en su corazón. Quizás tú ni siquiera te lo imaginas aún, pero Dios está preparando algo en ti. Esa comezón de saber, qué es lo que está detrás, leer entre medio de las letras, lo tienen los maestros. Quieren saber. Y eso está bien, porque el creer debe ser algo racional. El creer no es algo fantasioso. El creer no es algo que viene por los cuentos de la cripta, no. El creer es algo racional. De hecho, la Biblia dice que nuestro verdadero culto es el culto racional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creemos con nuestro entendimiento. Si bien es cierto, el Espíritu Santo nos mueve, pero sin embargo nosotros creemos porque entendemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Me sigue? Y los que entendemos somos los que estamos dispuestos a ir la milla extra. ¿Qué es esa famosa milla extra?
¿Alguien sabe dónde viene eso? De la Biblia, muy bien, estamos avanzando. ¿De dónde viene eso? La milla extra. ¿De dónde viene? Ese viene de una enseñanza de Jesús. Si alguien te pide que le lleves su carga, una milla, tú llévasela, 2. O sea, nosotros debemos estar dispuestos no solamente a hacer lo necesario, sino que estar dispuestos a hacer más aún, sin que nos pidan. O sea, el que realmente está cimentado en Cristo es capaz de no solamente hacer lo necesario, quiere hacer más aún. ¿Por qué? Porque está comprometido con lo que Dios está haciendo en su vida. El que realmente es la semilla que cae en buena tierra está dispuesto realmente a dar fruto en todo ámbito de su vida. ¿Sí? No solamente ir al culto, sino que está dispuesto a orar, está dispuesto a predicar, está dispuesto a buscar del Señor, está dispuesto a hablarle a otro, está dispuesto a que si algo se requiere hacer en la iglesia, dice, yo estoy ahí, envíame a mí, yo iré. ¿Por qué? Porque está en buena tierra. Está en buena tierra. Y el que está en buena tierra es regado correctamente. ¿Por qué digo esto? ¿Sabía usted que hay mala tierra también? Alguien puede estar en mala tierra y aunque esté regado no crece. ¿Sabía usted eso? En el campo, uno que en el sur, hay tierra que es arcillosa. Es mala tierra para sembrar. Mala. Porque si uno siembra en tierra arcillosa, esa tierra no permite realmente incluso que el agua a veces ¿cómo dijera esto? Penetre la tierra, sino que pasa por encima. Y muchas veces las plantas, a pesar de que el agua pasa, no se riegan. ¿Por qué? Porque la tierra está tan apretada que no deja que el agua pase. Entonces esa es una mala tierra. Hay tierra que a veces es tan insípida que a pesar de que usted la pueda regar, no tiene nutrientes. Entonces lo que crece son frutos chiquititos, porque la tierra es insípida, es mala. Pero hay tierra que esa, cuando usted la moja, parece que sale hasta olor a tierra. ¿Sí? Buena tierra. Esa tierra reposada, donde ya anteriormente incluso a lo mejor hubieron plantas que murieron encima y se convirtieron también en tierra. Cuando la semilla cae en esa tierra, la semilla da frutos grandes, bonitos, porque sabe, no solamente tiene harta agua, sino que también tiene harto nutriente. Y se nota la diferencia, porque una buena tierra produce grandes frutos. ¿Vamos a entender? Yo me acuerdo cuando estuvimos nosotros en Perú, allá en la parte, la sierra se llama la de arriba, ¿cierto? ¿Es así se llama o no? La parte de arriba, sierra se llama o no? ¿Sí? Ya, vamos. Sí, la sierra. Ya viste, el Mike no, si no, ya puede irte, ¿no? La parte de la sierra tiene tan buena tierra que los frutos son todos gigantes. ¿Sabe que allá, cuando nosotros fuimos, había papayas de este lado? No es exageración, parecían melones, pero eran papayas. Papaya, ¿cierto? Y rico el fruto. De hecho, habían lo que eran los mangos en la mata, unos mangos grandes así, pero también uno los comía dulces, sabrosos. ¿Por qué? Porque estaban en una buena tierra. ¿Vamos a entender? O sea, tenía buena humedad, buen sol, buena tierra, entonces crecía bien. Cuando tú eres un cristiano que está bien cimentado en el Señor, tienes el Espíritu Santo, tienes una congregación que te permite crecer y tienes líderes también que te instruyen, entonces tú das
buenos frutos. ¿Aló? Entonces tú das buenos frutos. El pato dice, abre la bella boca y después dice, la buena semilla es la que realmente nos permite que nosotros seamos también personas que alcancen multitudes. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos miedo a hablarle a otros por el qué dirán. Esta generación es una generación con tanta tranca que aunque se la dan de libres, pero no es así. Esta generación, llamada la generación del cristal, todo le hace daño, todo es como dije ahí, todo es agresivo, todo es como mal. Y como que de repente incluso da como a los jóvenes, me imagino, como temor de hablarle a otros acerca del Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu Santo es el que se encarga de decir la palabra correcta. ¿Sabes? Hoy en día hay una gran necesidad de Cristo en la tierra. En el mundo hay una gran necesidad de Cristo. Pero nosotros no lo vemos. Los que debemos verlo, no lo vemos. Este último tiempo, yo le he estado diciendo a mis cercanos que nosotros estamos viviendo un avivamiento. ¿Escuchó? Que mira, pero ¿cómo, apóstol, si hoy día no vemos tanto? Pero no importa, estamos viviendo un avivamiento. Porque ¿sabes qué? El día domingo, a lo mejor llenamos aquí, pero la importancia está en que nosotros sepamos trabajar con los que llegan. Ustedes, yo, sepamos realmente hacer que los que vengan realmente entiendan que ellos son portadores del mensaje, portadores de la semilla, que ellos mismos también, si están dispuestos a morir, van a germinar y van a dar fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. ¿Me hago entender? ¿Cuántos están dispuestos a dar fruto? ¿Están dispuestos o no? Porque estar dispuesto es hablarle a otro, nada más. ¿Parece difícil o no? ¿Qué dices tú? No es tan difícil. Algunos están como el del chiste a la guitarra, porque dicen, pero si voy y le hablo y me dice, no estoy ni ahí. Pero ¿qué pasa? Y si voy y le hablo y me dice, qué buena, entonces voy y le hablo. Pero si voy y le hablo y me dice, no, yo no quiero esas cosas, voy a quedar en plancha. No, mejor no le hablo. Pero si yo voy y le hablo y realmente me dice, ya me gustaría ir a la iglesia, entonces voy y le hablo. Pero si voy y le hablo y me dice, no, esas cuestiones son cuentos, voy a quedar en bajón, mejor no le hablo. Pues si le hablo y realmente él le dice, me gustaría ir al encuentro, no, y si mejor no le hablo, porque si le digo eso y me dice, no quiero ir. Al final, cuando llega a hablarle al otro, le dice, ¿sabes qué más? Te quería hablar, pero por Gil no te pienso hablar. No, que nosotros seamos realmente personas dispuestas a hablar de la gracia del Señor, a hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. En la vida de cuántos el Señor ha hecho cosas tremendas. En algunos no más, en todos. ¿En cuántos el Señor ha hecho cosas tremendas? A mí también. Y si el Señor ha hecho cosas tremendas en nosotros, ¿por qué no podemos hablarle a otros acerca de las maravillas del Señor? ¿Me sigue? Nosotros en la mañana, en el cementerio, hablando del Señor. En la tarde, hablando del Señor. Llegamos acá, seguimos hablando del Señor. ¿Por qué? Porque creemos que la semilla que estamos lanzando dará fruto.
dará fruto, porque la semilla da fruto en su tiempo. De repente tú le hablas a otro y piensas que esa semilla no produjo nada, pero ¿sabes qué? A veces en el momento de la aflicción esa persona se acuerda y dice, un día me hablaron del Señor, y esa persona se allega al Señor y entonces allí comienza una obra en su vida. ¿Sabes qué? No te canses. Como dice la palabra del Señor, que antes lo predicamos hasta en la calle. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. O sea, si nosotros realmente seguimos cada día dispuestos a hablar del Señor, en su momento el Espíritu Santo va a dar mucho fruto. ¿Me sigue? Entonces, ¿de qué depende? De ti, de mí. Depende de ti, de mí. ¿Sabes? Nosotros en esta última actividad hemos dicho, invitemos a todos los que quieran venir. El Día de la Madre invitamos un montón de gente. Para el Día del Padre está pasando lo mismo. Hemos invitado un montón de gente. Pero ¿sabe por qué lo estamos haciendo? Porque creemos que el Señor puede hacer una obra en esas personas. Esa semilla que estamos lanzando puede dar fruto. Y lo creemos. Porque así como lanzamos semilla en los encuentros, también lo hacemos en el día a día. Le digo una cosa, ayer cuando estábamos en el velorio, nos confirmaron 2 personas más que van al encuentro en noviembre. Porque seguimos hablando del Señor, y seguimos hablando, y sabe que las actitudes de las personas que vuelven cambiadas impactan a su alrededor. No fue que nosotros la habíamos invitado, por si acaso, no fue eso. Sino que la Marcela, ella está tan cambiada y anda hablando tanto del Señor que sus hermanas quieren venir a encuentro con Dios. Porque dicen, nos gustaría vivir lo que ella vivió. ¿Me hago entender? O sea, cuando nosotros realmente trabajamos para la obra del Señor, es el Señor el que se encarga de agregar a los que han de ser salvos. ¿Me hago entender? ¿O no te han dicho a ti, Juan? Algo distinto tiene Juan. ¿No te lo han dicho? Algo distinto tienes, como que andáis contento. Algo te pasó, ¿o no? Y Juan dice, es que fui a un encuentro con Dios y me encontré una iglesia bacán. Los pastores son probatorios, rabo. La humildad de todo. Y los hermanos se pro otro nivel. ¿Y sabes qué pasa? Que otras personas que lo escuchan dicen, me gustaría conocer lo que tú conociste. ¿Me hago entender? Cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nosotros, entonces el Señor mismo añade a los que han de ser salvos. Le digo una cosa, ¿cuántos se alegran cuando la iglesia está llena? Nosotros también. ¿Sabe cuántas sillas tenemos? ¿O teníamos afuera? 72 sillas. ¿Sabe cuántos papás confirmados tenemos para el día domingo? 38. Nosotros dijimos 38 papás, si le sumamos 38 mamás, chanfle. Dijimos, tenemos solamente ahí 76 personas. Ya nos faltan 4 sillas y no estamos contando a los niños. Ni a nadie más. Entonces dijimos, tenemos un santo problema. Porque no van a faltar sillas. Entonces ahí estuvimos diciendo, ya, llevemos más fundas, trajimos las que nosotros, las nuestras de la casa, vamos a poner más sillas. Ahí están trabajando ahí atrás. ¿Sabe por qué? Porque le estamos creyendo al Señor. Le estamos creyendo al Señor. Que el Señor dijo que Él iba a añadir a los que iban a ser salvos aquí en Piedra Viva. Él va a añadir. ¿Usted lo cree?
Y si Él va a añadir, nosotros debemos preparar nuestra tierra. Yo recuerdo una escena precisamente de la película que alguien nombró hace un rato, El desafío gigante, del entrenador que no ganaba nada, que perdía siempre. Pero llegó un momento en que un hombre que siempre pasaba todos los años orando por los casilleros, diciendo, Señor, para que vuelva o que llegue una nueva, ¿cómo decía él? No me acuerdo la palabra, pero era como diciendo, para que haya un nuevo avivamiento en este lugar. Y él oraba todos los años, pero seguían perdiendo. ¿Y sabe qué? Aquí hay gente que está orando hace muchos años por el avivamiento. ¿Sabía eso? Pero llegó un momento en que Dios le entregó una palabra a la persona correcta. ¿A quién? Al mismo hombre que había estado perdiendo mucho tiempo. Que año a año perdía. Y no alcanzaba ni siquiera a los lugares de honra por ahí, nada. Pero él vino y le dijo, el Señor tiene una palabra para ti. What? Dice, y esa palabra era que cuando él abría una puerta nadie la cerraba. Y cuando él cerraba nadie abría. Dijo, yo sé que tú has tenido poca fuerza, pero has guardado mi palabra. ¿Me sigue? Porque aunque has tenido poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Me van a entender? Y entonces le dijo, hey, pero usted está seguro que esta palabra es de Dios para mí. Sí, estoy seguro. Dijo, pero es que ¿sabe lo que pasa? Ni por mucho esfuerzo que hago, no gano. Parece que ni por el más esfuerzo que hago, las cosas siguen siendo igual. Y él le dijo, ¿sabe qué? Escuché una historia en algún momento. Habían dos hombres. Los dos estaban orando por la lluvia. Los dos. O sea, fíjense, ambos estaban pidiendo al mismo Dios porque viniese la lluvia. Los dos. Digo, pero uno de ellos salió y preparó su tierra para la lluvia. Dijo, ¿a cuál de usted cree que el Señor le mandó la lluvia? Y le dijo al que preparó su tierra, dijo, ¿usted ha preparado su tierra? ¿Me hago entender? Y entonces, ¿qué dijimos nosotros? Debemos preparar nuestra tierra. Hasta aquí parece que con las 70 sillas siempre nos sobraban. Pero dijimos, no, esto va a cambiar. Y vamos a intentar tener 100 sillas aquí, las que caigan. ¿Sabe por qué? Porque decidimos preparar nuestra tierra. Porque decidimos preparar nuestra tierra. ¿Para qué? Para cuando venga la lluvia, la semilla dé mucho fruto. ¿Sabes quién tiene que dar mucho fruto? Tú y yo. Si nosotros vamos a preparar nuestra tierra, entonces tú vas a salir afuera y vas a decirle a tu familia, ¿sabes qué? El Señor está esperando por ti. Vas a buscar a tus amigos y le vas a decir, el Señor está esperando por ti. Vas a buscar a tus compañeros y le vas a decir, el Señor está esperando por ti. Porque ¿sabes qué? Esta tierra que se está preparando será multiplicada y la semilla que aquí está dará mucho fruto. Si tú lo crees, el Señor multiplicará cada una de las semillas. ¿Me van a entender? ¿Cuántos están dispuestos a preparar su tierra también? ¿Cómo preparamos nuestra tierra? Nosotros dijimos, preparemos la iglesia, pero ¿cómo la preparamos nosotros? Busquemos una palabra para entregar. En la mañana digámosle, Señor, muéstrame una palabra para poder hablarle a otro. ¿Me sigue? Cuando oras, dile, Señor, prepárame a la persona precisa a la que debo hablarle.
A lo mejor vas a ir en el metro, vas a estar por la calle y el Señor te va a decir, háblale a esa persona. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca. Si nosotros estamos dispuestos, el Señor te va a sorprender. ¿Saben que si hay una mujer loca para eso es mi esposa? Aparte de loca para otras cosas, también es loca para hablar del Señor. Porque podemos andar en la calle y de repente llega, de la nada viene alguien y le dice, ¿sabe qué? El Señor dice que le ama. Que a mí de repente digo, uy, qué bochorno. Pero ella tiene esa pachorra de decir, ¿sabes qué? El Señor dice que te ama. Y sabes, yo lo he visto, como las personas se quebrantan a veces y empiezan a llorar, solamente por eso. Y empieza a hablarle acerca de lo que el Señor está dispuesto a hacer en su vida. ¿Sabe qué? A veces lo que falta son los guerreros, no el campo de batalla, porque el campo está listo. De hecho, la Biblia dice que los campos están blancos y listos para ser cosechados. Pero lo que falta es gente dispuesta. ¿Vamos a ser esa gente dispuesta? ¿Sí o no? ¿Vamos a ser esa gente dispuesta? Pónganse en pie. ¿Vamos a ser esa gente dispuesta? Vamos, pónganse en pie.